Tras los desmoronados muros de piedra de la mansión de la dinastía Terrazas, el tiempo se ha detenido, pero los ecos de su pasado siguen resonando con fuerza. Antaño un faro de poder y lujo, la mansión se alza ahora como un monumento en ruinas de un imperio olvidado. Olvidada, pero no perdonada. En los salones donde antaño reinó la opulencia, aún persisten rumores de traición, avaricia y corrupción. Esta es la historia de una dinastía que ascendió demasiado, solo para caer a la sombra de sus propios pecados. ¿Qué secretos se esconden bajo las ruinas? La dinastía Terrazas, un nombre que antaño se pronunciaba con reverencia, no surgió en los suntuosos salones de una mansión, sino en la tranquila soledad de una humilde aldea. Mucho antes de que el mármol y el oro adornaran los pasillos de su futuro hogar, la familia Terrazas construyó su imperio con sudor y determinación, dominando el arte del comercio y la estrategia. Sus raíces se hundían profundamente en la tierra misma. Su presencia era innegable, y desde la tierra bajo sus pies comenzaron a alzarse, lenta y firmemente, hasta que sus ambiciones fueron tan vastas que ya no pudieron ser contenidas dentro de los confines de simples muros de piedra. A medida que la riqueza familiar crecía, también lo hacía su deseo de algo más grande. La mansión, en su forma inicial, era poco más que una pequeña casa de piedra, nada grandioso ni ostentoso, pero se convirtió en un lienzo para el futuro de la familia. Cada rincón, cada ladrillo, hablaba de la creciente visión de poder e influencia. La estructura, aunque modesta en sus inicios, estaba imbuida de la silenciosa promesa de lo que vendría. En su interior, un joven patriarca, con la mirada fija en el horizonte, colocaría las primeras piedras de lo que con el tiempo se convertiría en un imponente símbolo de su reinado. Sin embargo, la tierra sobre la que construyeron no carecía de historia. Un suelo antiguo, susurraba sobre imperios pasados, olvidados hace mucho tiempo. Fue aquí, sobre este suelo, donde la familia Terrazas, sin saberlo, enredó su destino con las fuerzas del tiempo, como si la tierra misma estuviera destinada a recordar cada paso que dieron. Sus orígenes eran humildes, pero la mansión pronto reflejaría una verdad más oscura y compleja. Pero incluso mientras sentaban las bases de su futuro, algo se agitaba ya en las sombras, esperando el momento en que su imperio comenzara a resquebrajarse. Los inicios de la familia Terrazas estuvieron marcados por un incansable afán de influencia. A medida que su riqueza crecía, también lo hacía a su alcance. El joven patriarca, decidido a dejar un legado que perdurara en la historia, forjó alianzas con figuras poderosas, comerciantes, políticos e incluso líderes militares. Jugaron un peligroso juego de equilibrio, alineándose con las fuerzas más influyentes de la región mientras manipulaban discretamente a quienes podían elevar su posición aún más. No pasó mucho tiempo antes de que la mansión, antaño un modesto refugio, comenzara a reflejar este auge. Se hicieron ampliaciones, cada ala más suntuosa que la anterior, con imponentes columnas y majestuosas fachadas que parecían imitar la tierra que una vez cultivaron. La finca era un símbolo de triunfo, un testimonio de su éxito. Una fortaleza no solo de piedra, sino de poder. Entre sus muros se celebraban reuniones que forjarían el destino de las naciones, y en sus imponentes pasillos se encontraban quienes buscaban favores, todos con la esperanza de obtener una parte de la fortuna de los Terrazas. La influencia de la familia se extendió por todo el país, y su nombre se convirtió en sinónimo de prosperidad y fuerza. Los comerciantes se inclinaban, los soldados saludaban, y el mundo parecía inclinarse a su favor. Pero este éxito tenía un coste oculto, uno que ni la familia ni sus nuevos aliados estaban preparados para afrontar. En su afán de poder, la familia Terrazas empezó a creer que su imperio era intocable, que los muros de su mansión podían protegerlos de todo, incluso de su propia avaricia. La mansión, ahora un emblema del exceso, era tanto un símbolo de sus logros como un recordatorio del precio que habían pagado por ella. Sin embargo, en medio de la opulencia, una sutil inquietud comenzó a extenderse por los rincones de la finca. La misma arquitectura que habían construido para afianzar su dinastía comenzaba a sentirse demasiado pesada. Pero mientras la familia Terrazas disfrutaba de su nuevo poder, ¿qué fuerzas invisibles estaban planeando silenciosamente su caída desde dentro de los mismos muros que habían construido? La mansión, que comenzó como un simple refugio, pronto se convirtió en una maravilla arquitectónica, símbolo no solo de la riqueza de la familia Terrazas, sino también de su inquebrantable ambición. Piedra sobre piedra se colocaba meticulosamente, y cada ladrillo representaba el compromiso de la familia con algo mucho más grande que un simple refugio. El diseño de la mansión era audaz e imponente, como una fortaleza capaz de resistir cualquier tormenta, tanto política como natural. Altas torres perforaban el cielo, y majestuosos arcos enmarcaban la entrada, que conducía a vastas estancias donde se celebraría la riqueza y el poder.
Cada habitación parecía más extravagante que la anterior. Se eligieron muebles suntuosos con miras a la opulencia, pero también con un sentido de permanencia. Las paredes estaban cubiertas de murales y tapices, no solo como decoración, sino como declaraciones de la grandeza de la familia. Los pisos eran de mármol, cuya superficie lisa reflejaba el deseo de la familia de dejar una huella imborrable en la historia. Era como si la mansión no se hubiera construido para la comodidad, sino para la construcción de un imperio, una manifestación física del apellido Terrazas. Pero cuanto más se adentraba uno en la mansión, más su diseño empezaba a evocar algo más siniestro. Los grandes pasillos que conducían a opulentas habitaciones se sentían cada vez más laberínticos, como si el propio edificio fuera un laberinto de ambición. Los corredores parecían interminables, extendiéndose en todas direcciones, como si la mansión se expandiera día a día. El afán de poder de la familia había dado lugar a un edificio que ya no solo representaba riqueza, sino aislamiento. Las paredes, antes llenas de alegres celebraciones, ahora resultaban sofocantes, como si la mansión se estuviera convirtiendo en una prisión. Con el paso de los años, la mansión dejó de ser solo un símbolo de éxito para convertirse en un monumento a la arrogancia familiar. La familia Terrazas la había construido para que fuera su legado, pero al hacerlo, habían creado una estructura que reflejaba tanto su propia fragilidad como su fortaleza. Un hermoso y extenso edificio que los atormentaría de maneras que jamás imaginaron. A medida que la mansión crecía, sus sombras se alargaban. ¿Podrían los muros, en su majestuosidad, estar ocultando las grietas que acabarían por derrumbarlo todo? Los primeros signos de deterioro eran sutiles. No aparecían grietas en la piedra, ni la podredumbre tocaba los pisos, antaño pulidos, pero el aire dentro de la mansión había empezado a cambiar. Era como si la casa misma hubiera empezado a respirar de otra manera, más lenta, más pausada. Los pasillos que antes resonaban con risas y el sonido de intensas discusiones ahora estaban inquietantemente silenciosos. Los ecos del pasado persistían como fantasmas en los espacios vacíos. Todo empezó con la propia familia. El patriarca, antaño la piedra angular de su imperio, empezó a retirarse. Su mente, antes aguda, parecía embotada, como si el peso de los muros de la mansión, tanto literal como metafóricamente, fuera insoportable. Los hijos, antaño unidos por un propósito común, empezaron a mostrar sus diferencias. La ambición, siempre presente pero cuidadosamente controlada, empezó a aflorar de maneras que ya no podían ignorarse. La familia, que antaño había estado unida por objetivos compartidos, ahora se encontraba dividida por rencores personales, ambiciones secretas y un temor creciente al poder que habían acumulado. Los sirvientes susurraban sobre discusiones nocturnas que resonaban en los pasillos vacíos de la mansión, portazos y voces ásperas que se alzaban con furia. Lo que antaño era un santuario de paz y seguridad se había convertido en un campo de batalla, un lugar donde se forjaban y se rompían alianzas, donde la confianza se convertía en un bien precario. Y, sin embargo, en el corazón de la mansión, nada parecía extraño. Los muros de piedra se mantenían firmes, los candelabros dorados brillaban con la misma intensidad de siempre, y las opulentas habitaciones permanecían intactas al paso del tiempo. Pero bajo la superficie, la dinastía Terrazas había comenzado a desmoronarse. No era un colapso que se viera en el deterioro de la estructura de la mansión, sino en la lenta desintegración de la unidad familiar. El poder, antes tan fácilmente asumido, comenzó a escapársele de las manos como granos de arena. A medida que las paredes se quedaban en silencio, ¿era la voluntad de la familia la que se estaba quebrando, o era algo más oscuro, algo mucho más antiguo, que comenzaba a agitarse dentro de las mismas piedras de la mansión? Las primeras fracturas fueron apenas perceptibles. Pequeñas decisiones tomadas en privado, susurros a puerta cerrada, y el lento y deliberado distanciamiento de miembros de la familia, antaño unidos. Pero estas grietas, aunque ocultas al principio, comenzaron a ensancharse con el tiempo. No se trataba de dificultades económicas ni de presiones políticas. La dinastía Terrazas tenía riqueza y poder de sobra para afrontar tales desafíos. El problema residía en lo más profundo, en la propia estructura familiar, la unidad que antaño los había unido, la visión compartida de dominio y grandeza, estaba siendo reemplazada poco a poco por la sospecha y la paranoia. Fue la generación más joven, ansiosa por afirmar su propio poder, la que empezó a ver la mansión como algo más que un hogar. Para ellos, era un símbolo de oportunidad, un trampolín hacia ambiciones aún mayores. En la quietud de sus pasillos, susurraban sobre tomar el control, sobre derrocar a su padre, el patriarca que había empezado a flaquear bajo la presión de su propio legado.
hablaban en voz baja, siempre con cuidado de que la generación mayor no los oyera, pero el aire estaba cargado de resentimiento y ambición. El patriarca, antaño el inquebrantable centro de la familia, sintió el cambio, y su respuesta fue aferrarse con más fuerza. Sus decisiones se volvieron más erráticas, más desesperadas, mientras intentaba imponer su autoridad sobre la mansión y su familia. Pero con cada movimiento, la mansión misma parecía retroceder. Habitaciones que antes habían sido luminosas y acogedoras, ahora parecían más frías y oscuras. Los muebles, elegantes y refinados, ahora resultaban opresivos, como si los mismos objetos dentro de la mansión hubieran empezado a adquirir un peso propio. Las paredes, cargadas de historia, parecían cerrarse sobre la familia, atrapándola en su propia red de ambición y poder. Los sirvientes, antes leales y de confianza, también empezaron a notar el cambio. Hablaban en susurros de una presencia en la casa, una inquietud que nadie podía identificar. No era una presencia visible, sino palpable, una sensación insidiosa, como si la propia casa percibiera la agitación que se desataba entre sus paredes. Algunos decían que era el peso de generaciones de poder, otros que era la ira de una familia que se desintegraba lentamente. Fuera lo que fuese, era innegable. La mansión, antaño símbolo de invencibilidad, empezaba a traicionar a sus dueños. Pero ¿podría ser esta podredumbre interna producto de la propia creación de la familia? ¿O había algo más insidioso, algo más antiguo que la dinastía Terrazas, que se agitaba silenciosamente bajo la superficie? A medida que los conflictos internos de la familia Terrazas se intensificaban, la transformación de la mansión comenzó a resonar en el mundo exterior. Lo que una vez fue una fortaleza de poder inexpugnable, ahora se alzaba como un faro de inestabilidad, ensombreciendo la reputación, otrora intocable, de la familia. La noticia de su división comenzó a extenderse. Rumores de traición y luchas internas llegaron a oídos de sus aliados, erosionando la confianza que los había unido a figuras poderosas de la política, el comercio y el ejército. Las alianzas, otrora sólidas, que la familia había cultivado durante años comenzaron a resquebrajarse. Los viejos amigos se volvieron cautelosos y su lealtad se vio puesta a prueba por la creciente tensión dentro de la familia Terrazas. Los rivales, percibiendo la debilidad, comenzaron a incursionar. Lo que antes había sido una red de poderosos partidarios ahora estaba llena de oportunistas, cada uno esperando el momento inevitable del derrumbe de la dinastía Terrazas. La mansión, antaño el orgulloso centro del imperio familiar, ahora parecía una jaula dorada. Sus imponentes salones, que antaño resonaban con el sonido del poder, ahora permanecían en un silencio inquietante, salvo por alguna conversación en voz baja o el lejano sonido de pasos en habitaciones vacías. La familia, antes capaz de imponer respeto con una simple mirada, se vio obligada a defender su estatus, no solo de las amenazas externas, sino también de las internas. A medida que la posición social de la familia se erosionaba, su influencia en el mundo exterior comenzó a disminuir. Su riqueza, aún vasta, ya no podía protegerlos de la creciente oleada de sospechas. Las paredes de la mansión, antaño adornadas con retratos de antepasados fallecidos que habían forjado el legado de los Terrazas, ahora parecían observar en silencio el declive de la familia. Lo que una vez fue un símbolo de fuerza y opulencia, ahora parecía una tumba, con su historia y grandeza eclipsadas por el lento y sigiloso declive de sus dueños. Pero no era solo el poder de la familia lo que se desmoronaba. La gente, antes admirada por la fortuna de los Terrazas, comenzó a mirarlos con desdén. Ya no eran vistos como benefactores ni héroes, ahora eran una advertencia. Lo que antes los había atraído, su ambición, se había convertido en su mayor debilidad. La mansión, que había sido la encarnación física de su poder, ahora se alzaba como un monumento a su inminente caída. ¿Crees que el peso del poder cambia a las personas? Cuando todo parece desvanecerse, revela quiénes somos realmente. Pero mientras la imagen pública de la familia Terrazas se desmoronaba, una amenaza mucho más peligrosa se cernía en el horizonte, una de la que ninguna riqueza ni influencia podría protegerlos. ¿Podrían sobrevivir a la tormenta que estaba a punto de estallar? A medida que el control de la familia Terrazas sobre su imperio se debilitaba, surgió un nuevo peligro, uno que nunca habían previsto. Sus rivales, esperando el momento oportuno, percibiendo la vulnerabilidad de la familia, comenzaron a acercarse con precisión implacable. Lo que antes eran rumores de descontento provenientes del exterior, pronto se convirtieron en fuertes reclamos de cambio. Figuras políticas, empresarios descontentos y líderes militares, antes controlados por el poder de los Terrazas, ahora actuaban al unísono, deseosos de despojar a la familia de la influencia que les quedaba.
En el centro de esta presión externa se encontraba una traición repentina. Un antiguo aliado de la familia Terrazas, que antaño se había beneficiado de su imperio, ahora se oponía, formando una poderosa coalición de aquellos que habían sido perjudicados o abandonados por la dinastía Terrazas. No se trataba de una simple rivalidad. Era un ataque orquestado, en el que cada jugador actuaba estratégicamente, apropiándose de parte del dominio Terrazas. La traición no era solo personal, sino una jugada estratégica que sumergiría a la familia en una guerra que no estaban preparados para librar. La mansión, antaño un lugar de control, se convirtió en un escenario para la desesperación. Los mensajes de sus aliados políticos y militares se hicieron cada vez más escasos y crípticos, a medida que la familia Terrazas se veía abandonada por quienes antaño les habían jurado lealtad. El mundo exterior estaba cambiando, y la mansión, que había sido su símbolo de poder, ahora parecía más una fortaleza asediada. Los muros de la finca, antes diseñados para mantener a otros fuera, ahora parecían atraparlos dentro, incapaces de escapar de la creciente tormenta. La tensión dentro de la mansión alcanzó un punto álgido. La familia, antaño robusta y dominante en la política local, ahora se encontraba luchando por proteger sus propios intereses. Se hablaba de alianzas, reuniones secretas y promesas en los rincones más oscuros de la casa, pero cada movimiento parecía salirles mal. La mansión, que había sido un monumento a su riqueza, empezó a sentirse como un peso inamovible. Su imponente presencia era un recordatorio del imperio que se desvanecía. Y sin embargo, a pesar de todas las amenazas, la familia Terrazas se mantuvo firme en su creencia de que su legado, cimentado sobre generaciones de poder, sería suficiente para sobrevivir. No podían, o no querían, aceptar que su tiempo había terminado. A medida que sus enemigos externos se acercaban, fortificaron la mansión, desesperados por aferrarse a lo único que alguna vez significó algo: su dominio. Pero a medida que la familia Terrazas fortificaba su posición, se dieron cuenta demasiado tarde de que su imperio no solo estaba bajo asedio desde el exterior, sino que las semillas de su caída ya habían sido sembradas desde dentro. La presión, tanto interna como externa, comenzó a pasar factura. A medida que las facciones rivales a las afueras de la familia reforzaban su control, las fracturas internas de la familia Terrazas se profundizaban. La mansión, que antaño había sido su santuario, ahora parecía una prisión dorada. Los muros que antes resonaban con el sonido del poder y la celebración, ahora parecían oprimirlos, asfixiando a la familia cada día que pasaba. Su riqueza e influencia, antaño insuperables, comenzaron a perder su brillo. Los recursos se agotaron mientras luchaban por mantener el control sobre su menguante territorio. El patriarca, ahora visiblemente envejecido, ya no era el líder inquebrantable de antaño. Sus decisiones, erráticas e impulsadas por la desesperación, distanciaron incluso a los pocos aliados que permanecieron leales. Su mente, antaño aguda, había empezado a mostrar grietas. Cada paso en falso, cada negociación fallida, erosionaba aún más el poder, antaño inquebrantable, del nombre Terrazas. La mansión, que antaño había sido símbolo de su invulnerabilidad, ahora parecía reflejar su imperio en ruinas. Los jardines, antaño vibrantes, cuidadosamente cultivados para proyectar riqueza y poder, se habían vuelto descuidados y salvajes, reflejando el desorden interior. Los grandes comedores, donde antaño se reunían los invitados más influyentes, ahora estaban vacíos, con sus mesas pulidas acumulando polvo. La familia Terrazas había construido su imperio sobre el control, pero a medida que el mundo exterior se volvía cada vez más hostil, se dieron cuenta demasiado tarde de que el control, el verdadero control, era una ilusión fugaz. La lucha interna alcanzó su punto álgido. Los hijos, antes leales a su padre, comenzaron a competir por el poder. Cada uno buscaba una parte del imperio, y al hacerlo, solo desgarraron aún más a la familia. Lo que una vez fue una familia unida por la ambición, ahora parecía fracturada sin remedio. Las traiciones se volvieron comunes. Los rumores llenaron los pasillos, y la poca confianza que quedaba se evaporó como la niebla bajo el sol de la mañana. Pero fuera de los muros de la mansión, el enemigo se cernía sobre ellos. Los rivales, percibiendo su debilidad, lanzaron su asalto final. Atacaron los puntos más vulnerables del imperio Terrazas, sus finanzas, su poder político, su control del comercio local. En cuestión de semanas, el imperio que habían construido durante generaciones comenzó a desmoronarse. Su riqueza, antaño inagotable, se agotaba rápidamente. La mansión, antaño una fortaleza, ya no podía protegerlos. Mientras el imperio de la familia Terrazas caía, la mansión permanecía en silencio, observando.
Pero, ¿fue la mansión realmente testigo de su caída, o tuvo su propio papel en su ruina? La caída del Imperio Terrazas tuvo un efecto dominó mucho más allá de los deteriorados muros de la mansión. A medida que la influencia política y económica de la familia se desintegraba, también lo hacía el tejido de la región que antaño dominaban. La economía local, que había prosperado bajo el control de la familia Terrazas, comenzó a desmoronarse. Las rutas comerciales que antes se habían asegurado gracias a sus alianzas se volvieron inestables, y los mercados que dependían de la riqueza de Terrazas se vieron obligados a decaer. Lo que antaño había sido una región próspera y floreciente, comenzó a sentir el peso de su propio colapso. Las facciones rivales que durante tanto tiempo habían vigilado a la familia Terrazas desde las sombras, ahora tenían el control total, abalanzándose como buitres para reclamar lo que quedaba. Se dividieron las tierras de los Terrazas, aprovechando el vacío de poder dejado tras la caída de la familia. Quienes una vez debieron su sustento al apellido Terrazas, ahora se encontraban bajo nuevos gobernantes desconocidos, y la estabilidad que habían conocido durante tanto tiempo desapareció. La mansión, sin embargo, permanecía intacta. Se alzaba imponente sobre el paisaje desmoronado, y su sola presencia era un crudo recordatorio de lo perdido. Los imponentes muros que antaño habían sido símbolos de grandeza e invulnerabilidad, ahora parecían huecos, como si velaran por una historia olvidada. Las ventanas, antaño tan iluminadas por la vida y la alegría, ahora estaban vacías. Sus cristales reflejaban el desolador vacío que las rodeaba. La mansión había sobrevivido a sus dueños, convirtiéndose en un testigo silencioso del imperio en ruinas que había albergado. Mientras tanto, la propia familia Terrazas se fragmentaba. El patriarca, ahora destrozado y derrotado, se había retirado a la mansión. Sus hijos, antaño deseosos de forjar su propio destino, se habían dispersado en diferentes direcciones. Algunos huyendo a tierras extranjeras para escapar de la ruina, otros enfrentándose entre sí en sus desesperados intentos por salvar lo poco que quedaba del apellido familiar. La otrora orgullosa dinastía ahora estaba reducida a una sombra dispersa y fracturada de lo que fue. Y sin embargo, incluso mientras la familia se desintegraba, la mansión se alzaba, imponente e inmune a las fluctuaciones del poder. Era como si se hubiera convertido en un juez silencioso, testigo del auge y la caída de un imperio, y su propia existencia era un recordatorio del precio pagado. ¿Crees que el peso del legado de una familia puede borrarse alguna vez por completo, o permanece incrustado en la misma tierra que una vez controló? Con la familia Terrazas dividiéndose y su imperio desintegrándose, ¿podría todavía haber un secreto enterrado en lo profundo de la mansión, una verdad final y oculta esperando a ser descubierta, una que podría cambiarlo todo? Mientras la dinastía Terrazas se desmoronaba, la mansión permaneció, tranquila, firme, casi indiferente al caos que la rodeaba. Sin embargo, entre sus muros, tras cada columna de mármol y rincón oculto, se escondían secretos enterrados en las profundidades de la historia. El ascenso de la familia al poder no se basó únicamente en el comercio, las alianzas, ni la estrategia militar. Había fuerzas más oscuras en juego, tratos en la sombra, decisiones envueltas en el secretismo y traiciones que habían forjado los cimientos mismos de su imperio. En la oscuridad de la noche, un pequeño grupo de antiguos sirvientes, aquellos que habían sido leales a la familia antes de su caída, regresó a la mansión, conmovidos por algo que llevaban reprimido en su interior. Habían convivido con los secretos de la familia Terrazas durante años, pero nunca se habían atrevido a hablar de ellos. Ahora, con el imperio en ruinas, la verdad parecía más importante que nunca. Fue en los rincones tranquilos y olvidados de la mansión, bajo la gran escalera, en compartimentos ocultos en las paredes, donde las primeras piezas del rompecabezas comenzaron a emerger. Se encontraron documentos sellados durante mucho tiempo en un cofre polvoriento que revelaban tratos corruptos y alianzas torcidas. Cosas que la familia Terrazas se había esforzado por ocultar. Había cartas de personas poderosas a quienes se les había pagado discretamente para que guardaran silencio, y contratos escritos con tinta que nadie se había atrevido a reconocer. La familia no solo había usado su riqueza para construir un imperio, sino que la había usado para manipular, engañar y destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Su éxito había sido un juego de mentiras calculado, y la mansión misma se había construido sobre una base de secretos que, con el tiempo, se habían vuelto demasiado pesados para soportar. Los sirvientes, que antaño sirvieron a la familia Terrazas con lealtad incondicional, ahora se enfrentaban a una disyuntiva: revelar la verdad o dejar que el pasado atormentado de la mansión permaneciera enterrado. Comenzaron a descubrir un patrón de engaño que se extendía a lo largo de generaciones.
Alianzas prohibidas, asesinatos encubiertos como accidentes y la manipulación de comunidades enteras para beneficio de la familia. La grandeza de la mansión había tenido un alto precio, y no solo para la familia, sino para las innumerables vidas destruidas en el proceso. A medida que los secretos comenzaban a revelarse, se hizo evidente que la dinastía Terrazas no había caído simplemente por traición interna o amenazas externas. Los cimientos de su éxito se habían cimentado sobre una red de mentiras y manipulación. Ahora, con su imperio destruido y su reputación destrozada, la mansión, que se alzaba imponente entre las ruinas, sostenía el peso de la verdad que habían buscado ocultar durante tanto tiempo. Pero ¿fueron estas verdades ocultas la razón de la caída de la familia, o la propia mansión como testigo silencioso de sus crímenes había comenzado a exigir su propio tipo de retribución? A medida que los secretos de la familia Terrazas salían a la luz, la mansión, antaño un orgulloso símbolo de riqueza y poder, empezó a sentirse como una tumba, resonando con los fantasmas de su pasado. Las revelaciones solo profundizaron la desintegración familiar. La traición, el asesinato y la manipulación formaban ahora parte de la narrativa pública, y la familia, antaño dominante, estaba consumida por el mismo escándalo que habían intentado ocultar con tanta desesperación. Cada nueva verdad descubierta parecía avivar el fuego de su caída, mientras el mundo observaba cómo su imperio se desmoronaba. Las repercusiones políticas y sociales de estas revelaciones fueron rápidas y brutales. Antiguos aliados se convirtieron en enemigos acérrimos, utilizando los secretos de la dinastía Terrazas como munición en sus propias búsquedas de poder. Quienes alguna vez fueron meros peones en el juego de dominación de la familia, ahora se vengaban, utilizando el nuevo conocimiento de los negocios más oscuros de los Terrazas para destruir lo que quedaba de su influencia. No solo se estaba despojando a la familia del poder político, sino que cada faceta de su legado se estaba desmoronando, pieza por pieza. La mansión, antaño el corazón palpitante del imperio Terrazas, comenzó a perder su significado. Se alzaba como un monumento no al poder, sino a su arrogancia y codicia. La familia se había enorgullecido de la grandeza arquitectónica de la mansión, sus imponentes agujas, sus intrincados tallados, sus candelabros dorados, pero ahora, cada habitación parecía un inquietante recordatorio del precio de su ambición. Los mismos muros, antaño diseñados para protegerlos del mundo, ahora parecían cerrarse sobre ellos, sofocando cualquier esperanza de recuperar lo perdido. Pero la familia Terrazas aún no estaba acabada. Aunque su imperio se desmoronaba, su orgullo y su negativa a aceptar su destino aún los impulsaban a luchar. La desesperación y la ira alimentaron sus últimos intentos por aferrarse al poder. En los grandes pasillos de la mansión, antes llenos de risas y diplomacia, ahora resonaban acaloradas discusiones y frenéticos planes para restaurar su legado. Buscaban recuperar la lealtad de sus aliados, recuperar la riqueza perdida y reparar el daño causado. Pero cuanto más luchaban, más se distanciaban de los pocos que aún quedaban. La familia Terrazas había creado un mundo donde el poder lo era todo, y ahora, ese mismo mundo se desmoronaba. Los muros que una vez los protegieron ahora parecían cadenas. La mansión ya no era un santuario, sino una prisión. Era como si la misma estructura que había simbolizado su ascenso conspirara para derribarlos. Y mientras los pasillos de la mansión se llenaban con los ecos de sus últimas y desesperadas luchas, podría ser el peso de sus pecados pasados lo que finalmente los destruyera, o aún quedaba un golpe final y aplastante por llegar. La familia Terrazas, acorralada y desesperada, continuó sus frenéticos esfuerzos por aferrarse a su imperio. Pero el giro final seguía oculto, enterrado en lo profundo de los muros de la mansión. Era una revelación que destrozaría a la ya frágil familia. Una última traición que ni el tiempo ni la riqueza habían podido enterrar. Todo empezó con una carta solitaria, aparentemente insignificante, que se había descubierto escondida en un cajón olvidado, entre capas de polvo y pertenencias olvidadas. Era una carta escrita por el propio patriarca, dirigida a un destinatario desconocido, que, en retrospectiva, parecía revelar la mayor traición de la familia, una que había ocurrido mucho antes de que su imperio comenzara a desmoronarse. En la carta, el patriarca confesaba un trato secreto que había hecho en su juventud, un pacto con un enemigo, una familia rival, para asegurar su ascenso al poder. Había vendido el futuro de su propia familia a cambio de riqueza e influencia. La carta detallaba una serie de transacciones encubiertas y acuerdos clandestinos, cada uno de los cuales condujo a la constante acumulación de poder. Pero también, como revelaba la carta, sentó las bases para la eventual destrucción de la familia.
La propia traición del patriarca había sido la base del ascenso de su imperio y la semilla de su caída. Lo que una vez consideró una maniobra calculada para asegurar el futuro de su familia, en realidad desencadenó una serie de acontecimientos que lo desbaratarían todo. No fueron solo los enemigos de la familia fuera de la mansión los que los llevaron a la ruina, sino el mismo hombre que había construido su imperio. La casa, la riqueza, el poder, todo se basaba en una mentira. Un trato hecho a la desesperación, sellado con traición y olvidado hasta ahora. Al revelarse la verdad de esta traición, la familia, ya fracturada, comenzó a desmoronarse por completo. Los hijos, que ya desconfiaban de su padre, se volvieron contra él con renovada furia. El patriarca, antes venerado como un gran líder, era visto ahora como el artífice de su caída. Su legado, antes construido con tanto cuidado, se reducía a una serie de promesas incumplidas y mentiras. La familia, ahora plenamente consciente de la traición que había definido su ascenso, ya no podía fingir ser víctimas inocentes. Habían sido cómplices de la misma corrupción que los había doblegado. Pero en esta revelación, una pregunta persistía. ¿Podrían redimirse alguna vez, o esta traición estaba demasiado arraigada en la esencia misma de su legado? Con la verdad de su fundación al descubierto, la familia Terrazas se enfrentaba a un futuro incierto. Pero una última y devastadora pregunta persistía. ¿Su existencia, su poder, su mansión, habían estado condenados desde el principio? La revelación final de la traición destrozó lo poco que quedaba de la cohesión de la familia Terrazas. La mansión, antaño vibrante con el zumbido de la ambición y los susurros de una poderosa dinastía, ahora se alzaba como un testigo frío y silencioso de la completa desintegración familiar. El sentido de unidad que antaño había impulsado el nombre Terrazas prácticamente se había evaporado. Ahora solo quedaba un conjunto de individuos desarticulados, cada uno luchando por su propia supervivencia, cada uno culpando a los demás de su caída compartida. El legado, otrora orgulloso, de la familia, comenzó a desmoronarse ante el mundo. El público, admirado durante mucho tiempo por su opulencia y éxito, se volvió contra ellos. La misma sociedad que antes se inclinaba ante ellos, ahora los veía como una simple advertencia. Una familia consumida por su propia ambición. Una dinastía cimentada en mentiras y destrozada por la traición. Antaño símbolo de poder y riqueza, el nombre Terrazas ahora se susurraba con desdén. La mansión también parecía reflejar el colapso de sus dueños. El gran comedor, antes lleno de elegantes reuniones, ahora estaba vacío, con la larga mesa de roble acumulando polvo. Las paredes, adornadas con retratos de antepasados que antaño veneraron el apellido familiar, ahora parecían observar en silencio, con sus ojos pintados fijos en la ruina que habían creado. Los miembros de la familia se dispersaron, cada uno refugiándose en su propio rincón del mundo. Algunos buscaron refugio en tierras extranjeras, intentando escapar de las consecuencias de su pasado. Otros desaparecieron en el olvido, sus nombres se desvanecieron en las sombras. Pero nadie pudo escapar del peso del legado de los Terrazas, la corrupción de la familia, su engaño y su caída final. Incluso en sus intentos por desaparecer, la mansión se alzaba como un monumento a su ruina, un recordatorio de que nadie podía escapar de su pasado. Sin embargo, la mansión, a pesar de sus muros deteriorados y su majestuosidad menguante, seguía en pie. Era como si hubiera absorbido la esencia misma de la familia Terrazas, su ambición, su orgullo, su corrupción. Y ahora presenciara lenta y silenciosamente su caída. La mansión, antaño símbolo de su poder inquebrantable, se había convertido en un ancla para sus fantasmas, un lugar donde la memoria de la familia permanecería atrapada para siempre entre sus muros de piedra. ¿Puede una familia escapar verdaderamente del legado de su pasado? ¿O el peso de la historia siempre nos alcanza al final? Pero incluso cuando el legado de la familia Terrazas se disolvió en la nada, quedaba una última pregunta. ¿Podría la mansión, este testigo silencioso e inquietante, albergar una verdad final que podría cambiarlo todo, o era realmente el fin de un imperio? La dinastía Terrazas, antaño una fuerza innegable, ahora estaba hecha trizas, con sus restos dispersos por tierras lejanas y corredores olvidados. La mansión, su creación más grandiosa, se alzaba como el último testigo silencioso de su otrora poderoso reinado. Lo que una vez fue un símbolo de poder y seguridad era ahora un cascarón vacío, con sus paredes cargadas por el peso de la gloria perdida. La familia había intentado escapar de las ruinas de su pasado, pero dondequiera que fueran, la sombra de su antiguo imperio los seguía. La mansión, abandonada y en ruinas, parecía reflejar el desmoronamiento de la familia.
Sus imponentes torres, antaño símbolos de fuerza, ahora se desmoronaban por el abandono. Las grandes salas, antaño llenas de risas y discursos políticos, se habían vuelto frías y vacías. La gran chimenea, antaño crepitando con calor, ahora se alzaba como un elemento hueco y sin vida. Las ventanas, que antaño ofrecían una vista panorámica del imperio que gobernaban, ahora solo ofrecían una vista de un páramo vacío, una región antaño próspera ahora abandonada a su suerte. En los últimos días, los pocos miembros restantes de la familia Terrazas regresaron a la mansión por última vez. Deambularon por los pasillos, revisitando antiguas habitaciones que una vez tuvieron un propósito, ahora solo llenas de ecos de un pasado que jamás podrían recuperar. No hubo una gran resolución, ningún regreso triunfal, solo silencio. La mansión ya no era un hogar, se había convertido en una tumba para los recuerdos de la familia. Afuera, la tierra que una vez floreció bajo el control de los Terrazas ahora yace yerma. Los mercados, antaño bulliciosos, y las aldeas prósperas se habían deteriorado hasta convertirse en calles vacías, atormentadas por el fantasma de lo que había sido. La riqueza de la dinastía, antaño tan vasta, se había disipado, dejando solo los vestigios de su antigua gloria. Su nombre, antaño venerado, se había convertido en poco más que un rumor sobre una dinastía que había llegado demasiado alto, solo para caer más fuerte de lo que cualquiera podría haber imaginado. Cuando el último miembro de la familia abandonó las ruinas de la mansión, las puertas se cerraron con un golpe seco y definitivo. La mansión permaneció allí en silencio, con su destino sellado. No habría resurgimiento ni redención, solo la lenta y constante erosión de lo que una vez fue. Pero cuando la mansión finalmente quedó en silencio, una pregunta persistente resonó. ¿La dinastía Terrazas había sido realmente víctima de su propia arrogancia, o la mansión misma había sido una fuerza silenciosa y acechante que los arrastraba lentamente hacia su inevitable final? La mansión se alzaba sola ahora, con sus muros desmoronados y pasillos vacíos como un escalofriante monumento a la trágica historia de la familia Terrazas. Ya no se oían pasos en sus habitaciones, antaño vibrantes, ni voces que llenaran el aire con el peso de la ambición política. Lo que una vez fue un lugar de poder, lujo y control, era ahora una reliquia vacía, símbolo de una dinastía que se había extralimitado, se había desintegrado y había desaparecido de los anales de la historia. Pero en el silencio, la mansión albergaba una última verdad, algo tan arraigado en la historia de la familia que ni siquiera los Terrazas podían verlo. La verdadera caída de la dinastía no residió en la traición ni en las facciones rivales que los despojaron de su poder, ni siquiera en la avaricia ni en la corrupción que manchó su ascenso. La verdadera caída fue no reconocer el precio de su ambición, el impacto que tuvo en sus relaciones, su moral y, en última instancia, en su propia humanidad. La mansión, a pesar de toda su grandeza y fortaleza, había reflejado su trayectoria. Construida con cuidado y ambición, se había erigido como una fortaleza, un ejemplo brillante de lo que la familia podía lograr. Pero a medida que su imperio crecía, también lo hacía su aislamiento. Los mismos muros que construyeron para protegerse se habían convertido, con el tiempo, en la prisión que los atrapaba. La familia, como la mansión misma, había perdido de vista lo que más importaba: la conexión, la confianza y la comprensión de que el poder sin humanidad no podía resistir el paso del tiempo. Ahora la mansión no era más que un cascarón vacío. Sus paredes, antaño orgullosas, sucumbían lentamente a los estragos del tiempo. Y sin embargo, incluso en su decadencia, servía como un silencioso recordatorio para quienes vendrían después. Los peligros de la ambición desenfrenada, la fragilidad del poder y el inevitable precio de la historia. La familia Terrazas había alcanzado la grandeza, pero en su búsqueda de la inmortalidad habían pasado por alto lo único que podría haberlos salvado: reconocer que la historia es una fuerza que escapa a nuestro control. No nos corresponde moldearla hasta la perfección, sino aceptarla, aprender de ella y respetarla. Mientras la última luz del día se desvanecía sobre las ruinas de la mansión, una última pregunta flotaba en el aire, una pregunta que resonaría mucho después de que la familia se hubiera desvanecido de la memoria. ¿La historia desaparece alguna vez realmente, o simplemente espera que la próxima generación descubra sus verdades?